Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 55 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia. En estudios, el doctor Paulo Caña, penalista, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, y el jurista académico penalista doctor Julio César Cueva. Les invitamos a hablar temas de la justicia. Qué complejo, qué difícil, cuando de por medio hay un concurso para elegir al nuevo o nueva fiscal general, el concurso de jueces hoy suspendido temporalmente, jueces nacionales, pero también en coyuntura los casos que han escandalizado al país, Metástasis, Purga, el caso Plaga, del que también quisiéramos hablar. ¿Cómo ve este proceso, al menos con el caso Plaga, doctor Paulo Caña? Muy buen día. Muy buen día, Miguel, gracias la invitación. Saludo a la distancia a Julio César y a toda la gente que nos sigue. Bueno, la semana pasada se ha dado testimonios anticipados por parte de algunos de los procesados bajo la figura de cooperación eficaz. Y un poco para la ciudadanía hay que identificar a qué se refiere la cooperación eficaz. Esta cooperación eficaz es aquella que está diseñada sobre todo para los delitos de delincuencia organizada, donde las personas que están siendo procesadas y que se entiende que son parte de la delincuencia organizada entregan información, las cuales deben ser precisas, verificables y comprobables. Esto lo digo en relación sobre todo a uno de los testimonios que rindió el doctor Michael Hernández, en el cual, si bien es cierto, indicó sobre algunos actos de corrupción y señaló a algunas personas, pero dentro del proceso en sí del caso Plaga, donde existen el líder, los mandos medios, no señaló a ninguno de ellos. Entonces llamó la atención en que esta información que entregó no vaya dentro del presupuesto que se tenía dentro del caso Plaga en sí, donde se entiende que uno de los líderes es el doctor Cristian Romero, y el que estaba a cargo de esta delincuencia organizada, pero a pesar de ello, el doctor Michael Hernández nos dijo: ¿por qué es importante esto, Miguel, y a la ciudadanía? Porque obviamente Fiscalía, que no es el momento, sino será ya en la siguiente etapa, Fiscalía debería de determinar si en efecto la información que entregó el doctor Hernández o cualquiera que vaya a entregar como procesado es verídica, es precisa y es comprobable. ¿Por qué? Porque si es que no entregue información importante para el proceso, no se lo podría tomar como una cooperación eficaz. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué es tan importante la cooperación eficaz? Porque la cooperación eficaz, cuando uno entrega información y cumple estos presupuestos, estos requisitos a los que hago referencia, Miguel, eso permite el esclarecimiento de los hechos, una cooperación real, eficaz, porque uno pudiera interpretar, como usted bien ha dicho, doctor Ocaña, esto tendrá que valorarse incluso en otro proceso, porque si no aporta para lo que le convocaron, al menos una presunción es de que algo se trae entre manos cuando involucra en otras cosas algo que le llaman para otro tema. Exacto, Miguel, pero, ¿por qué es tan importante esta figura de la cooperación eficaz? Porque determinado en la norma está que si mi cooperación eficaz reúne los requisitos y los presupuestos a los que hago referencia, podría yo beneficiarme hasta con un 80% de la pena. Y cuando es muy relevante, hasta el 90%. En otras palabras, si es que yo entrego una cooperación eficaz, en este caso de delincuencia organizada, donde la pena va de 7 a 10 años, ¿no es cierto? 7 por 12, 12 meses, 94 meses, a eso me refiero. Y yo entrego la cooperación en un lado,
me dan el 20%, quiere decir que estaría alrededor de 1 año y medio detenido. Y si es muy, muy importante, estaría el 10%, es decir, 8 meses. Entonces, por eso es que hoy por hoy en estos procesos que se está conociendo y que son de conocimiento público, muchos de los procesados quieren hacer esta cooperación eficaz con el fin de beneficiarse de la pena, de la disminución de pena. Ahora, ha habido otros casos, Metástasis, Purga, incluso Plaga, en donde sí han aportado quienes han declarado y se han beneficiado ya porque ha habido sentencias de por medio, lo que usted explica, el 80 o el 90% de perdón. Pero valorando esto que usted ha citado, ¿cuánto aporta para este caso específico? Yo considero que no mucho. Considero que no mucho porque de una u otra manera, como le indicaba en inicio al referirme, la delincuencia organizada se entiende que está formado por un grupo de personas donde tienen sus líderes, tienen sus bandos medios y tienen las personas que hacen la ejecución, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata este tipo de investigación? Que de hecho así se lo toma en el Código Orgánico Integral Penal, es que a través de la información que yo entrego voy a ir descubriendo los mandos medios o los mandos altos, ¿ok? Y corroborando, en efecto, la conducta penalmente relevante que debe estar en ella. Pero en este caso per se, el doctor Michael Hernández no nos ha dicho nada importante referente a este caso. Nos ha señalado a otras personas, incluso jueces. Que se puede abrir otra investigación. Que se abrirá otra investigación, pero dentro de considero yo que no se le podría tomar como una cooperación eficaz. Bienvenido al doctor Julio César Cueva, jurista penalista, académico. ¿Cómo calificaría usted estos aportes dentro de las figuras de declaración anticipada y llegar hasta la colaboración eficaz con esto que ha señalado el doctor Paul Ocaña? Caso Plaga. Buen día. Paul, buenos días. Miguel, buen día. Buen día a todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Mire, hablando, Miguel, en general de las cooperaciones que hemos visto no solo en Plaga, sino en Metástasis y en Purga, algunas, le voy a ser muy sincero, me han generado alguna sospecha de contaminación. He escuchado algunas cosas que son tan increíbles a veces que da la impresión que estas personas son incluso hasta omnipresentes. Es decir, han estado en todos lados, han escuchado todo, han sabido todo, conocen todos los detalles, son de tanta confianza que poco y más casi que son los mismos ejecutores. Entonces hay cosas que son demasiado buenas para ser verdad. Gracias a Dios la norma, y espero pues que la Fiscalía cumpla con esos presupuestos, exige que la información que dé el cooperador sea verificada y que sobre todo no solo sea verificada, sino que al momento de dar la cooperación la Fiscalía no solo no tenga esa información, sino que además no tenga otra forma de obtenerla, porque si no es como que usted esté comprando algo que ya tiene. Ahora bien, en doctrina, el cooperador eficaz, y nótese usted que no es solo un cooperador lo que exige la ley, exige que sea eficaz, de lo contrario no tiene valor su cooperación. El cooperador eficaz está entre aquellos que por reglas de experiencia tienen menos credibilidad que el testimonio de cualquier otra persona, por una simple razón, porque tiene un incentivo importante para mentir. Como bien lo ha mencionado Paul, llega un punto al que usted puede beneficiarse hasta del 90% de la reducción de la pena. Entonces usted comprenderá que alguien que, por ejemplo, puede enfrentar 10 años de cárcel, de repente le dicen, mira, si tú cooperas en lugar de 10 años vas a tener 1 año, pero además entre una cosa y otra del proceso vas a estar más o menos preso 6 meses antes de la sentencia, prácticamente es la libertad asegurada en pocas semanas. Eso incentiva mucho a alguien para mentir, en términos de inventar cosas que pueden no ser ciertas o incluso dejarse contaminar por quien tenga interés en escuchar cosas que realmente pueden incluso no corresponder al proceso, como me da la impresión ha ocurrido aquí en Plaga. En todo caso, la Fiscalía sobre eso sí tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía en términos de, ok, porque la cooperación eficaz pasa por la Fiscalía, porque es un método de investigación. Ok, ustedes a estas personas han negociado estas penas, ¿verdad? Y han pedido estos porcentajes de reducción. Ok, y estas personas dijeron esto, porque eso está grabado, hay un inventario de lo que dijeron. De acuerdo, de esto de aquí, ¿cómo usted corroboró que esto es cierto? ¿Cómo usted verificó que esto es cierto? ¿Qué otras investigaciones tuvo?
como consecuencia de esto y cuáles son los resultados de esas investigaciones, auditarlos en términos de poder entender como ciudadanía si realmente valió la pena el sacrificio que la ciudadanía, que la sociedad hizo de reducirle la pena a estas personas a cambio de algo que debe ser realmente valioso, porque esto es proporcional. La reducción de pena debe ser proporcional a la importancia de la información que usted me dé. Porque si usted me da a mí cualquier cosa como para agarrar, por ejemplo, al chofer de la organización, no es lo mismo que usted me dé información para agarrar al capo del grupo. Entonces, todo eso en algún momento sí tiene que evaluarse qué tanto sacrificó la ciudadanía a cambio de qué tan importante fue la información que se recibió y cómo la fiscalía la corroboró previo a llegar a los acuerdos. Porque lo contrario ya después ya está sentenciado, ¿qué se va a hacer? Ya nada. Doctor Cueva, de cualquier manera, si bien como usted ha señalado, debe valorar el contenido de la declaración anticipada y si entra en colaboración eficaz, ha habido casos ya, no solo en Plaga, sino Metástasis, Purga, en donde se acogieron y la fiscalía avaló eso y el juez finalmente les dio sentencias reducidas. Y hay algunos casos en los que ha ocurrido. Es decir, ¿sí hubo una cooperación eficaz para hablar de la figura? En términos de sentarse frente al juez y decir lo que uno sabe, en términos formales, ha habido una cooperación eficaz. Ahora, lo que hay que verificar es si en términos materiales fue eficaz. La cooperación la hubo en términos de que dije yo quiero cooperar, me voy a sentar, pero eso es en cuanto a las formas de la ley, pero en cuanto al contenido, es decir, en cuanto a la parte material, en cuanto a la eficacia o a lo que sea eficaz que yo dije, la fiscalía ha debido primero corroborar parte de los dichos de esta persona si es que por tiempo o a circunstancias no ha podido hacerlo en su totalidad, ¿verdad? Porque, ejemplo, yo puedo hablar 10 cosas y la fiscalía dice, bueno, corroborar estas 10 cosas por tiempos procesales no me da. Pero va a haber unas 2 o 3 que por tiempos procesales sí puedo corroborar. Y creería yo que basta con que una sea mentira para que usted ya empiece a sospechar de que el resto está contaminado. Y entonces usted diga, he corroborado que algo de lo que usted me ha dicho no es cierto, porque en efecto la fecha que usted menciona haber estado presente en esta conversación, según su movimiento migratorio, por dar un ejemplo, usted estaba fuera del país. ¿Cómo pudo usted haber estado presente ahí si ni siquiera nos ha dicho que fue una videoconferencia o algo por el estilo? Entonces es obligación de la fiscalía. Porque la fiscalía lo que hace es representar a la sociedad en esta situación y lo menos que puede hacer es estar segura de que lo que le están vendiendo, ¿verdad?, tiene un valor tan importante que justifica las reducciones de penas que están haciendo. Que, ojo, no son solo reducciones de pena en razón de la cooperación eficaz. Lo que está pasando es procedimientos abreviados. Es decir, están mezclando dos figuras. Le están haciendo una reducción por la cooperación eficaz y le están haciendo una reducción que es porcentual. Y le están haciendo una reducción de pena por haberse declarado culpables, ¿verdad?, en un procedimiento abreviado. Por eso usted ha visto que las penas son sustancialmente bajas, porque tienen un doble descuento, por así decirlo. No es que le han hecho un descuento por lo uno o un descuento por lo otro, le han hecho un descuento por ambas cosas, por declararse culpables y acogerse al procedimiento abreviado, en donde se negocia la pena, ¿okay? Y en algunos casos también, es decir, adicionalmente, un descuento por la cooperación eficaz. En cuanto a la cooperación eficaz, la Fiscalía tiene la obligación, no solo porque esté en la ley, sino con la sociedad, de asegurarse que lo que compró, por así decirlo, como información a cambio de un descuento sustancial de la pena, realmente pasó y hay forma de corroborar y ha corroborado que en efecto sucedió de esa manera. De lo contrario, lo que la Fiscalía hizo, fue comprar humo. Doctor Paulo Caña, ¿cómo garantizar estas figuras legales de la declaración anticipada, cooperación eficaz, que contribuye a los juicios? Hemos citado algunos, usted ha hablado del caso Plaga, efectivamente, que está en desarrollo, como ha sido anteriormente Metástasis y Purga. ¿Cómo lograr que sea una verdadera cooperación eficaz? Mira, Miguel, primero hay que partir de que la cooperación eficaz como figura jurídica, como institución jurídica, está dentro de nuestra normativa. Ahora bien, la información que va entregando el cooperador debe ser verificable, comprobable y exacta. Y en eso está la Fiscalía. Fiscalía, como titular de la acción penal, es quien verifica y en efecto si cumple o no cumple estos requisitos. De hecho, si es que es comprobable, mejor dicho,
En resumen, si es que tiene los requisitos, Fiscalía cuando va a la audiencia de juicio indica que sí cumplió. Y le pide al juez, le pide al juez que por haber colaborado eficazmente sea sentenciado con la reducción. Exactamente. Lo que sí también hay que estar claro es que como esto es reservado, no es que públicamente en la audiencia fiscal o la fiscal en este caso puede decir cuáles son los elementos que puso o que indicó o que transmitió y el cual ha sido verificable. ¿Por qué? Porque es reservado, pero en una audiencia reservada, con el juez, con la parte, le indica sí, en efecto, es decir, 1, 2, 3, son los elementos que ha aportado y por ello cumple la cooperación eficaz y por eso es acreedor a esta rebaja de pena. Entonces, eso está en cargo de Fiscalía General del Estado. En este caso, Plaga, ¿usted cree que estará evaluando la Fiscalía para dar paso o no, siempre y cuando no solo reúne estos requisitos, sino sea un aporte al esclarecimiento, que es una de las causas para esta delincuencia organizada? Pero por supuesto, es decir, ya tenemos la figura de cooperación eficaz, que se sometió el procesado, ¿no es cierto? Ya se hizo el testimonio anticipado y ahora le tocará evaluar a Fiscalía si es que en efecto cumple los requisitos. Y si cumple los requisitos, en la siguiente parte, es decir, en la audiencia de juicio, indicará a los jueces que ha cumplido los requisitos y por tanto es acreedor a esta rebaja. Caso contrario, también puede decir la información que entregó el cooperador eficaz no ha servido de nada o ya lo teníamos dentro del proceso, entonces no aporta en nada. Por lo tanto, no se le atiende la cooperación eficaz. O sea, entra al juzgamiento común como el resto. Exactamente. Sí, por supuesto. Doctor Julio César Cueva, dentro de esta valoración, porque finalmente, como nos recordaba el doctor Ocaña, finalmente luego de evaluar estos contenidos de la declaración anticipada, valora y en la audiencia dice sí, en vista de que sí hubo cooperación, que colaboró al esclarecimiento, en este caso delincuencia organizada, pido la rebaja y el juez acoge o no este dictamen. ¿Cómo valorar esto? Bueno, no nos olvidemos que el juez es un juez garante de los derechos de la persona procesada. Una de las cosas que el juez le va a preguntar a la persona en estos procedimientos, como el procedimiento abreviado, en donde se va a declarar culpable, y en la misma audiencia va a hacer la declaración que es parte de la cooperación eficaz, es si a él le han consultado sobre esto, si él conoce la gravedad de lo que va a decir en cuanto a usted es consciente que usted aquí se va a declarar culpable, que aquí le vamos a poner una pena, a usted le informaron de las condiciones, usted ha sido parte de este procedimiento. Y él va a tener que decir que sí, porque si en este momento el procesado dice, no, a mí me dijeron que venga y que yo diga todo, pero yo no he sabido nada, señor juez, no me he dado por enterado, no tengo idea de cuánto me van a dar ni qué es lo que se ha negociado. El juez en ese momento va a decir, bueno, no puedo seguir con la audiencia, tengo que verificar primero con la Fiscalía, señores, ¿qué es lo que ha pasado aquí? El señor dice que no sabe nada, usted se ha venido con el abogado, aquí han negociado algo y el señor, que es el que va a asumir los costos de esa negociación, no tiene idea qué es lo que se ha negociado. Pero eso es una parte formal. En la práctica no sucede. La persona que va es plenamente consciente de lo que ocurre, sobre todo si es una cooperación eficaz, porque el que va a hablar es él. Por lo tanto, tiene que tener perfectamente claro, ¿verdad?, qué es lo que va a decir, porque previamente se lo ha manifestado, por así decirlo, fuera de micrófonos a la Fiscalía, porque para eso la Fiscalía ha decidido sentarlo ahí como cooperador eficaz. No es que yo voy y digo, soy cooperador eficaz, pídame la audiencia o pido la audiencia y voy y me siento y ahí todo el mundo descubre qué es lo que voy a decir. No, la Fiscalía cuando se sienta en esa audiencia ya sabe lo que él va a decir. Por lo tanto, ya la Fiscalía tiene que tener claro qué tanto de esa información ha podido corroborar, puede corroborar o tiene indicios probablemente en otras investigaciones. Aquí nos faltaba esta pieza, este hombre ha sido la pieza aquí, con esto vamos a completar este rompecabezas y vamos ya a poder procesar a esta gente. Entonces, cuando se da la audiencia, ya la Fiscalía corrobora todo esa información y lo que hacen es simplemente llevarlo a santificar o a santiguar, como dicen vulgarmente, ante el juez. El juez es poco lo que hace más allá de verificar los cumplimientos de requisitos formales. Ya que tan valiosa es la información, es responsabilidad de la Fiscalía, no del juez. Claro, de alguna manera se negocia porque si alguien pide una declaración anticipada y que va a colaborar eficazmente, simplemente participa antes de que la Fiscalía explique los cargos y ya en la audiencia de juzgamiento simplemente hay una negociación previa sobre temas específicos
que aporten al esclarecimiento de los hechos, doctor Cueva. Respecto a los esclarecimientos de los hechos, pero también puede hablar de otros hechos. No está vedado que pueda decir, mire, yo le puedo decir lo que ocurrió en este caso concreto, pero yo también le puedo decir que fui testigo de esto, que si bien es cierto no es parte de esta investigación, ¿verdad? Puede dar cabida a otras investigaciones. No se olvide usted que en todos estos casos estamos hablando de delincuencia organizada. Entonces, esta gente no se organizó para cometer una sola vez un solo delito. Se organizaron para cometer delitos continuados, ¿verdad? En distintos momentos, en distintos lugares, pero básicamente es como una empresa. Una empresa usted no la constituye para producir una sola vez, la constituye para producir todo el tiempo. Más aún, si es exitosa en su negocio, pues la empresa continúa y además crece. Y aquí en las empresas, en este tipo de empresas, eso es lo que pasa. Si el negocio es exitoso, entre comillas, ¿verdad? La empresa continúa. Seguimos trabajando con estas personas, con estos jueces, con estos secretarios, con estos fiscales, con estos abogados, ¿verdad? Con estos empresarios, porque hay algo que decir con claridad, Miguel. Plaga, purga, metástasis son el reflejo de la sociedad ecuatoriana. Esto no es el reflejo de lo que pasa en la justicia, no, es el reflejo de lo que es y sobornos también, de lo que es la sociedad ecuatoriana. Porque si usted se fija, aquí tiene funcionarios públicos, pero tiene también particulares, que son los abogados en libre ejercicio, haciendo intermediarios de particulares, ¿verdad? Que requerían servicios de esta naturaleza, de tal manera que este es el reflejo de la sociedad ecuatoriana, no es el reflejo solo de la justicia. Y esto de que usted ve que se negocia, que se compra, que se vende, que se perjudica a la gente, pasa en toda la función pública. Pero claro, hay abogados, doctor Cueva, que se prestan para esto. Unos ejercen con ética, con probidad, y otros que se prestan para hechos como los que se ha ido descubriendo. Claro, evidentemente, y ahí tenemos un problema, que cualquiera puede ser abogado. Fíjese usted, hay gente que está condenada y esta gente condenada desde la cárcel estudia para ser abogado, es decir, cuando salgan va a poder tener un título, imagínese eso. En Estados Unidos, por ejemplo, si usted ha tenido problemas de delincuencia juvenil, usted no puede ser médico, usted no puede ser abogado, usted no puede ser policía. ¿Por qué? Porque se exigen condiciones de naturaleza ética y de principios y valores que si usted ya desde pequeño no los tenía, no los va a tener nunca. Y ya usted esos cargos o esas profesiones no las puede ejercer. Aquí cualquiera es abogado. Aquí cualquiera saca la credencial de abogado y ya está listo para ir a una corte. Aquí no hay una barra, nada por el estilo que diga si usted realmente está apto para pararse o no frente a una corte. Aquí cualquiera litiga cualquier materia. Entonces, desgraciadamente, el sistema falla desde el principio. Entonces, sí, son abogados en cuanto a la parte formal, en cuanto a la parte material, realmente son delincuentes con título. ¿Problema sabe usted cuál es? Que esa gente, una vez que cumple estas condenas bajas y aquellas suspensiones que establece la ley, usted los va a volver a ver en las cortes, desgraciadamente. Quisiera consultarles al doctor Ocaña y al doctor Cueva un tema que está en coyuntura, el proceso para la designación de fiscal. Quizás la autoridad más importante, la que canaliza las investigaciones preprocesales y procesales penales, es decir, está en manos estos temas penales que son tan importantes. Hoy que estamos en medio de un conflicto armado interno, luchando contra los grupos delincuenciales organizados, narcotráfico y la narcopolítica. ¿Cómo ve usted? Mire, Miguel, es importante indicar que el cargo de fiscal general de la Nación, a mi consideración, a mi criterio, es el cargo más importante que existe dentro de nuestro país, porque la Fiscalía General del Estado es quien está a cargo de la investigación y de procesar a quienes hayan cometido delitos. Y más aún en el momento en el que nos encontramos, donde lamentablemente estamos en una lucha constante contra la delincuencia organizada en varios aspectos, llámese narcotráfico, llámese lavado de activos, etcétera, etcétera. Qué importante es la figura y tener a la persona más apta dentro de la Fiscalía General del Estado, por un lado. Por otro lado, ya sabemos y conocemos que hasta abril 2025 estará la doctora Diana Salazar, si no ocurre nada en el juicio político que está en proceso, que creo que inicia incluso en esta semana, pero ahí hay que ya construir el reglamento para dicho cargo. ¿Por qué?
porque después nos vamos a ver abocados en los problemas que tenemos, en las irregularidades que tenemos en los otros procesos para ciertos concursos, llámese este concurso para jueces de la Corte Nacional, donde hemos visto que el reglamento e incluso tiene algunos aspectos que podrían dar un tinte que se permita que ingresen personas o que ingresen postulantes que no han sido debidamente calificados. ¿Y por qué? Por parte de directores, porque así está construido el reglamento de los jueces de la Corte Nacional. Entonces, este reglamento debe estar tan bien construido que debemos alejar la parte política y la parte económica de esta autoridad que sería designada. En todo caso, esto está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y ya hemos visto que existen varias posturas, varios lados donde indican cuál es posiblemente sería el primer borrador para este reglamento y obviamente están en este caso de lo que he podido el tema de la probidad notoria, por ejemplo. No se puede entrar en discusión de un tema tan fundamental. Por supuesto, y hemos visto que hay reglamentos que cualquier persona, y sin hacer de menos, por supuesto, pero cualquier abogado podría ser parte para postular al concurso de la Fiscalía General del Estado, y más bien deben haber límites para que las personas vayan cumpliendo, como lo que usted dice, Miguel, y es muy inteligente, esto de la probidad notoria. Pero esto de la probidad notoria no solo se basa en que alguien venga con un certificado de honorabilidad y diga yo tengo probidad notoria, sino más bien hacer todo el análisis de hacia atrás por un lado y por otro también ver la parte económica, que eso es una obligación pues de la Contraloría General del Estado, en donde si yo me voy a postular yo debo decir con qué ingreso como postulante y cuáles son los bienes que tengo, y con eso obviamente la probidad notoria estaría haciendo su papel. Doctor Julio César Cueva, el concurso para designar al fiscal general, ¿cómo lograr que haya en este cargo tan importante la elección adecuada para el país? Bueno, Miguel, mire, es importantísimo lo de la probidad notoria. Fíjese usted que la ley exige no solo probidad, sino que tiene que ser notoria. Entonces, notoria implica ser algo conocido prácticamente por todos, que nadie discuta, que sea razonablemente creíble. Es ahí donde está el kit del tema, no en la probidad, sino en lo notorio de aquella probidad. Es decir, tiene que ser alguien a quienes la mayoría de personas razonablemente, ¿verdad?, considere que realmente es alguien que no tiene una tacha, que no necesariamente es ser un buen ciudadano, sino también haber tenido un comportamiento general, sobre todo en la práctica profesional, ¿verdad?, intachable, no haber aparecido pues poco y más mencionado siquiera en estos casos, algo que usted ha sido el perjudicado, ¿verdad?, por ejemplo. Pero también debe haber otros elementos objetivos, porque lo de la probidad notoria puede ser subjetivo, y yo siempre he dicho que deben considerarse, si tal vez no para este concurso por tema de tiempo, para los concursos que vienen, que vemos que cada vez fracasan más, ¿verdad? Por ejemplo, parte del puntaje debe ser el tener títulos, sí, pero debe de verificarse, por ejemplo, el ranking de la universidad donde usted obtuvo el título. Usted comprenderá que no es lo mismo haberse graduado en la mejor universidad que haberse graduado en la peor universidad. Y allí habrá y algunos dirán, pero es que no todo el mundo la puede pagar. Bueno, pero hay que mejorar el sistema de becas entonces. Porque no es lo mismo, repito, graduarse en la mejor universidad que en la peor universidad. Debería puntuarse también el promedio de notas afines durante su carrera. Entonces no es lo mismo haber sido el peor alumno que haber sido el mejor alumno. Debe de también valorarse el promedio de tiempo que usted demoró en graduarse. Usted comprenderá, no es lo mismo graduarse en el tiempo promedio que se graduó una persona que haber sido un alumno que repitió 3 veces todas las materias y se graduó en 15 años. Eso debe de valorarse. Lo propio para las maestrías, los doctorados y todo lo demás. Ese tipo de cosas deben de valorarse. Esto puede ser que hiera susceptibilidades, pero lo digo obviamente con el mayor de los respetos. Esto de que a alguien le dan puntos por ser mujer, yo no estoy de acuerdo porque a usted lo están valorando, por ejemplo, por lo menos para este cargo, ¿verdad?, por lo que usted sabe, no por su género. Lo propio que porque yo me autoconsidero montubio, cholo, mestizo, afro, pero es que usted no está participando por el color de su piel, usted lo van a valorar por lo que usted sabe, usted vale por lo que sabe en este cargo. Lo propio el tema de las discapacidades. Si usted tiene una discapacidad física, deben haber beneficios para ese tipo de discapacidad, pero darle puntos a alguien porque tiene una discapacidad física cuando lo que se está valorando es sus conocimientos, no hay una relación ahí directa. Entonces es que encontramos las formas de sumar puntos y de subsidiar a la gente para que de esta manera tenga los puntos que por conocimiento no tiene.
Entonces el concurso debe exigir, también se discutía mucho este tema de la oralidad, pero si el procedimiento penal es oral, imagínese usted este escenario, no se valora la oralidad, y es alguien que escribe muy bien, pero cuando se tiene que parar a hablar, empieza a gaguear, se pone nervioso, suda, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, tiene miedo escénico. Imagínese un fiscal general parado en una audiencia de juzgamiento de un caso de estos, purga, plaga, metástasis. ¿Qué hace el juez en ese momento? Se queda con alguien que se queda congelado. Entonces, eso sí hay que valorarlo. La pregunta es, ¿quién lo valora? Tiene que valorarlo gente que sepa, porque también tiene usted otro problema. Por ejemplo, en estos casos la veeduría debe ser una veeduría, si bien es cierto ciudadana, debe ser una veeduría técnica, pues Miguel. Porque si usted pone ahí ingenieros, arquitectos, economistas, gente que no entiende, no va a saber y no va a poder ver en los reglamentos y en lo que pasa en el concurso aquellas trampas que con toda seguridad habrá, que solo las puede entender un especialista. Es como que yo vaya a una veeduría para el superintendente de bancos. Bueno, yo no entiendo nada de bancos. Me van a poder pasar cualquier cosa y yo diré, bueno, suena bonito, se lee bien, pero realmente puede haber una trampa ahí. Y lo propio para los que hacen las evaluaciones y los que califican las evaluaciones. No puede ser que sean personas que conozcan menos que los candidatos de la materia. Tiene que ahí usted llamar a los colegios de abogados que propongan a la academia, tiene que ser gente que sepa, porque el profesor se supone que sabe más que el alumno. Ese tipo de cosas hay que corregir, porque si usted no las corrige, este concurso va a ser cualquier cosa, y el problema es que tengamos cualquier persona como fiscal general. Muy grave. Hablaremos y profundizaremos sobre estos temas. Hemos querido abordar parte de la justicia y casos como la colaboración eficaz caso Plaga. Muchas gracias al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación de Abogados del Ecuador, doctor Paulo Caña, y al académico y penalista, doctor Julio César Cueva. Muy amables, Paul y Julio César. Miguel, muchas gracias a usted. Saludos, Julio. Miguel, gracias. Buen día. Saludos. Muchas gracias. 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto diálogo aquí en los estudios de la revista de Opinión Democracia con el señor ministro de Gobierno Arturo Félix Wong. Temas de interés en lo político. Estamos abocados a un proceso electoral, relaciones con la Asamblea y otros en la carpeta. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Desde pequeña, Jessica siempre soñó con ayudar a los animales. El camino no fue fácil, pero la pasión de alcanzar su meta nunca decayó. Porque todo sueño merece una oportunidad. Por eso hemos destinado 220